Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Almavisión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arena. A menudo nos hacemos la pregunta, ¿qué nos impide caminar en victoria en el camino cristiano? Pareciera que siempre nuestro deseo de servir en otra dimensión a Dios va delante de nosotros. Siempre hay como un hambre, como un deseo de alcanzar algo que no hemos alcanzado en el servicio a Dios. Y estoy seguro que en esta hora y durante este programa, a través de lo que usted va a escuchar del pastor y maestro Humberto Corral, usted encontrará esa pauta. Usted habrá resuelto esa interrogante y esa pregunta que usted como yo nos hemos hecho. ¿Qué nos impide caminar en victoria en la vida cristiana? Ese es el tema de este programa. Y para desarrollarlo de la manera que lo hace, con dirección de Dios, apego a la palabra y unción, me es un privilegio presentar a ustedes a mi amigo de toda la vida, Humberto Corral. Beto, bienvenido una vez más al Pastor de Hoy. Pareciera que cuando vienes de México, corriendo siempre porque tienes mucho trabajo allá, quisiéramos que en 30 minutos nos hablaras de Génesis Apocalipsis. Saluda a nuestra teleaudiencia y ayúdanos a resolver esta interrogante. ¿Qué nos impide caminar en victoria, Beto? Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí en este programa. Esperamos que lo que hoy platiquemos sea de bendición para todos. Beto, ¿qué nos impide caminar en victoria en esta carrera preciosa que es en Cristo Jesús? Hay algunos, Pepe, que se hacen esa misma pregunta. ¿Por qué no han logrado la victoria? ¿Por qué no han podido cambiar? En nuestros días hay personas que se lo han propuesto y al correr del tiempo los vemos fracasar. Hay algunas consideraciones por las que una persona no logra el cambio. Muchas veces en realidad no quiere cambiar, aunque dice que quiere cambiar. Muchas veces lo que quiere más bien es su éxito personal en lugar de cambiar. Así como hay personas que dicen seguir a Cristo, pero en realidad están siguiendo el deseo propio de tener ganancia, de tener ventaja. Entonces, no siempre el que dice estar siguiendo a Cristo está realmente siguiendo a Cristo. Muchas veces está buscando realmente un propio beneficio. Se encuentra con que su vida está alejada de Dios, pero en realidad no tiene interés en Dios. Tiene interés en lo que Dios le puede dar, ¿verdad? Entonces, por principio de cuentas, no todo aquel que dice que quiere obtener la victoria, en realidad la quiere obtener. Quiere obtener sus propios intereses. En segundo lugar, yo creo que hay un desconocimiento de la obra de Cristo en la cruz. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, siempre nos referimos a que es a través de la cruz de Cristo que fueron pagados nuestros pecados. Pero eso es todo lo que hablamos de la cruz de Cristo. No hablamos de que nosotros también tuvimos participación en la cruz de Cristo. Ciertamente es en la cruz de Cristo donde se obtuvo el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente pasó eso. Romanos 6:6 nos dice a nosotros que el viejo hombre fue crucificado con Cristo para que no sirvamos más al cuerpo del pecado.
Pero no todos los cristianos hemos considerado que morimos con Cristo al pecado. Y no nos consideramos muertos al pecado. Nos falta esa parte, porque cuando morimos con Cristo, resucitamos también con Él. Romanos 6:4 también nos dice precisamente eso, que nosotros morimos con Cristo para resucitar a una nueva vida. Es realmente lo que significa el bautismo. El bautismo en Cristo nos lleva a ser uno con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Romanos 6:7 nos dice que el que ha muerto en Cristo ha sido justificado del pecado. Pero a veces nosotros entendemos la justificación como la dispensa de Dios gratuitamente, sin considerar que nosotros debiéramos de morir o debimos morir por fe también con Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ahora ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo lo dice a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20: con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo, ¿verdad? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la obra de la cruz no siempre es explicada. Los beneficios de la cruz no siempre son entendidos. Vamos a la cruz simplemente para no ir al infierno. Vamos a la cruz simplemente para obtener el perdón de nuestros pecados, pero no para experimentar que ahora, después de la cruz en Cristo, vamos a vivir ya no para nosotros, sino para el que murió y resucitó por nosotros. Cristo es el que vive ahora en nosotros. Nuestra vida está escondida en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y hay infinidad de pasajes que nos hablan de la muerte con Cristo y de la resurrección con Él. Pero poco se habla de la cruz primeramente, y mucho menos de morir con Cristo y de resucitar con Él. Eso es algo que pasó en aquel evento de la muerte expiatoria y de la resurrección con Cristo. Romanos 4:25, si lo leemos, nos dice a nosotros ahí en Romanos 4:25, que aquí están los dos aspectos juntos, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, morimos con Él, ¿sí? Y su resurrección es una evidencia de que todo fue pagado, de nuestra justificación, de que hemos sido justificados en su resurrección. Pero son cosas que quizás no hemos reflexionado a profundidad. Entonces, el cristiano no conoce la obra de Cristo y está queriendo luchar en sus fuerzas para en el futuro obtener una victoria, sin darse cuenta que la victoria se obtuvo desde la muerte de Cristo, porque morimos con Él y resucitamos con Él para una nueva vida. Eso entonces hace que ignoremos nuestra posición en Cristo. Cuando tú preguntas a alguien, ¿tú estás en Cristo? Te va a decir, sí, yo estoy en Cristo. ¿Por qué estás en Cristo? Bueno, yo me congrego en tal iglesia cristiana. El hecho de que estés en la lista de esa iglesia no significa que estás en Cristo. Solamente estás en Cristo si has muerto con Él y has resucitado con Él, si has sido sumergidos, que es lo que significa ser bautizado en Cristo, ser sumergido en Él, ser uno con Él. Cuando el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos convence de nuestra condición de pecado, de nuestra miseria, de nuestra esclavitud, de que no podemos en nuestras fuerzas lograr el cambio ni ser victoriosos. Cuando nos convence de eso,
es para convencernos también de que la respuesta y la solución a esa necesidad solamente se puede obtener a través de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es precisamente que Él pagó en Cristo Jesús la sentencia de condenación y de muerte que había en nuestra contra. Se cumplió la justicia de Dios. Las demandas de la ley se cumplieron en la muerte expiatoria de Cristo y en la resurrección. Y también nos convence el Espíritu de Dios entonces de que nuestro pecado ha sido ya juzgado y que el mismo diablo ha sido ya juzgado. Ignoramos entonces esa victoria. ¿Cómo seguir viviendo en derrota? ¿Cómo seguir viviendo en la miseria cuando hemos obtenido ya en Cristo Jesús verdadera justificación? Cuando hemos recibido el amor de Dios manifestado a través de la justicia de Dios que nos ha sido dada a través de la muerte expiatoria. Entonces, eso es un problema. Por otro lado, el arrepentimiento que se practica es un arrepentimiento muy superficial. Estamos acostumbrados quizás a arrepentirnos semana tras semana de nuestros pecados, y a eso de arrepentimiento le llamamos pues confesar nuestros pecados. Pero realmente arrepentimiento, metanoia es la palabra que se traduce, y arrepentimiento, metanoia, significa realmente una visión desde la perspectiva de Dios de nuestra vida pasada, donde el Espíritu de Dios nos deja ver qué tan alejados hemos estado del plan de Dios desde su propósito y desde su perspectiva. Nosotros solamente vemos las cosas malas que hemos hecho, pero no hemos visto muchas veces que realmente nuestro pecado mayor consiste en haber rechazado a Dios, en haber rechazado el vivir para Dios, para su propósito. Porque solamente lo que estamos buscando con el arrepentimiento a veces es no ir al infierno. No estamos buscando ser reconciliados realmente con Dios para vivir para Dios. Entonces el arrepentimiento es muy superficial. No llega a hacer el cambio en nuestro corazón de decir, ahora cada día lo voy a vivir para el que murió y resucitó para mí. Entonces ese arrepentimiento nos lleva a confesar las cosas malas que hacemos sin decidir vivir para el propósito de Dios, sin decidir integrar nuestra vida al propósito de Dios. Entonces, ¿cómo experimentar verdaderos cambios en nuestra vida cuando seguimos viviendo para nosotros? Cuando seguimos viviendo en la carnalidad, bajo la mentalidad del mundo. No podemos tener verdaderos cambios. En nuestra carne nunca podremos agradar a Dios. Es enemistad contra Dios vivir en nuestra carne, dice Romanos 8. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, ¿verdad? Entonces, vivir en la carne es enemistad contra Dios y eso nos impide verdaderamente crecer a la imagen de Dios. Nosotros nos sentimos victoriosos cuando caminamos con Cristo, cuando hacemos su voluntad, cuando el Espíritu de Dios nos guía a nosotros como hijos de Dios. De otra manera, estamos viviendo una religión, y en una religión no somos equipados para vencer la tentación. Vemos personas que han estado en la iglesia por años desarrollando algún ministerio, entre comillas, porque le llamamos ministerio a lo que nosotros hacemos, pero realmente ministerio es lo que Dios hace a través de nosotros, ¿verdad? Es lo que bendice, es lo que Dios hace, ese es el ministerio, es Dios el que ministra a través de nosotros, ese es el ministerio. Entonces, cuando una persona está por cumplir, por obedecer, porque no hay más quien lo haga, está comprometido y está por años haciendo una actividad que realmente no le está llevando a crecer a la imagen del Hijo de Dios.
en un momento de estrés, en un momento de cansancio, se aleja de Dios. Y al alejarse de Dios, en el sentido de ya no hacer la rutina que estaba acostumbrado a hacer, se hace más vulnerable todavía a los deseos de la carne. Y de pronto vemos que alguien que por años aún podría ser que, entre comillas, dirigió el ministerio de oración, resulta ser que ahora se fue con alguna persona de su mismo sexo o de otro sexo, pero ha sido infiel a su matrimonio, a su esposa. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, en la carne, en la religión, jamás podremos conocerle más. En la carne, en la religión, jamás podremos obtener la victoria. Porque para nosotros, la victoria realmente es ser instrumentos en las manos de Dios por la vida de Jesús en nosotros. La victoria no está en lo popular que sea lo que estás haciendo. La victoria está en que Dios se mueve en ti para bendecir, para ser un instrumento de Dios. Y no puede ser eso cierto si no has considerado que has muerto con Cristo y resucitado para vivir para Él. Y eso no puede ser cierto si no has integrado tu vida al propósito de Dios. Entonces, si nos acostumbramos a ministrar, otra vez digo entre comillas, en la carne, pues realmente lo que estamos obteniendo es un ego más visible. Lo que estamos obteniendo es gloria para nosotros, que al final es corrupción y es muerte. Porque lo que sembramos para la carne siempre será muerte, tarde que temprano será corrupción. Pero lo que sembramos para el Espíritu, eso tendrá vida y habrá fruto. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, envidias, contiendas, lascivia, todo lo que dice Gálatas allá en el capítulo 5, más el fruto del Espíritu, que es lo que el Espíritu de Dios logra en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, ¿verdad? Y ese es el carácter de Cristo en nosotros, y esa es la victoria, que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, esos son algunos impedimentos. Por un lado, que en realidad cuando queremos buscar la victoria, buscar tener los cambios, en realidad lo que estamos buscando es nuestros propios intereses. Por otro lado, el desconocimiento de la obra de Cristo, la profundidad, la grandeza, la dimensión tan tremenda de lo que Dios hizo a través de su Hijo. Y por otro lado, que nuestra respuesta a eso, que llamamos arrepentimiento, es tan superficial, que no llega a trascender para buscar precisamente un verdadero cambio. Entonces, la vida sin Cristo como fuente no nos puede llevar a una victoria, no nos puede llevar a un verdadero cambio. ¿Qué es lo que nos puede llevar entonces a un verdadero cambio? Bueno, ya casi en los impedimentos hemos dado la respuesta de cómo, si cambiamos esto, vamos a obtener un verdadero cambio. Tenemos que reconocer, en primer lugar, nuestra condición de pecado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos pecamos. Es impresionante Romanos 11:32, cuando dice que Dios a todos sometió bajo pecado para tener misericordia de todos. Qué tremendo, ¿no? Que mientras no nos demos cuenta de ese pecado, pues no podemos experimentar la misericordia de Dios. Entonces, aceptando nuestra condición de pecado, pero también aceptando
el sacrificio de Jesucristo expiatorio y su resurrección para reconciliar al hombre con Dios. Entonces recibimos ese sacrificio y recibimos la nueva vida en el hecho de que nuestros pecados fueron juzgados en Cristo y ahora nosotros tenemos una nueva posición en Cristo, donde Cristo es la fuente de nuestra vida. Y al considerar la nueva posición que tenemos en Cristo, estamos recibiendo la grandeza del amor de Dios. Ese amor que recibimos por la obra del Espíritu Santo al revelar el sacrificio de Cristo y al revelar ahora al Hijo de Dios en nuestra vida, ese amor hace que nos gocemos aún en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones porque el Espíritu de Dios ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones y eso trae esperanza. Y la esperanza no avergüenza, ¿verdad? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, reconocemos nuestra condición de pecado, reconocemos la obra que Cristo hizo, recibimos ese amor glorioso, ¿verdad? Y entonces empezamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Cada día, cada día. Hay algo muy importante. Muchos cristianos se han preguntado, bueno, yo asisto a la iglesia, estoy desarrollando trabajo, actividades en la iglesia, pero siento como que Dios está lejos de mí. Siento como que su amor no lo percibo, ¿verdad? Y hay un versículo ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 21, que nos aclara ese asunto, ese panorama. Si guardamos los mandamientos, esto es una evidencia de que lo estamos haciendo por amor. Y si le amamos a Él, porque el versículo dice, el que me ama, ¿verdad? El que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ve tú la trascendencia de ese versículo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero el que me ama es porque ha recibido mi amor. Nosotros le amamos a Él porque hemos recibido su amor. Entonces, al recibir ese amor, guardamos, integramos los mandamientos a nuestra vida y entonces empezamos a experimentar la grandeza del amor del Padre y empezamos a experimentar cuánto Cristo nos amó al ocupar nuestro lugar. Y entonces tenemos el cumplimiento de la promesa, mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a Él. Es decir, una traducción literal sería, y yo le daré a conocer de mí mismo. Entonces, quizás si no estás experimentando ese amor, probablemente se deba a que no estás amando con el amor con el que has sido amado. Si tú amas y practicas ese amor que recibiste, cada día recibirás más ese amor como en una espiral restauradora y crecerás a la imagen del Hijo de Dios. Cada día experimentarás más el amor del Padre, el amor del Hijo, y cada día le conocerás más al Hijo de Dios que se revelará a tu vida y cada día serás más como Él. Entonces, esa parte es muy importante, aparte de la estrategia que el apóstol Pedro nos da en el primer capítulo 1, versículo 5 en adelante. Esa es una estrategia poderosísima para crecer en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. Beto, una vida de religión no me lleva a parecerme a Jesucristo. De ninguna manera. Una vida de religión te lleva a ser tropiezo para otros. Y hoy en día, seguramente que en mucho, lo que se practica en las iglesias cada domingo es religión. Que este programa le haya equipado a usted, le haya animado para parecerse más a Jesucristo, para buscar esa relación con Él, que Él es la fuente,
de la vida. Amados, ese es nuestro propósito siempre. Llegar a ustedes a través del pastor de hoy. Hasta entonces, Dios le guarde. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. El pastor de hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.